Teorías de la argumentación jurídica. 3.1 El derecho de argumentación. 3.2 Antecedentes históricos, Aristóteles y Cicerón. Su importancia en la teoría de la argumentación se resume en los siguientes puntos. Primero, representa la conjugación de la práctica oratoria con la reflexión teórica y la sistematización de este arte. 2. Recoge las principales aportaciones de la tradición griega, especialmente aristotélica, y de los oradores latinos anteriores, como Escipión, Emiliano, Cecilio, y Tiberio, y Cayo, y Graco, Marco Antonio, Licinio y Craso. A él se debe la figura del orador ideal y la idea de que el discurso se debe enseñar, también conmover y finalmente agradar. Es uno de los pilares centrales en la edificación y construcción de un modelo discursivo y creativo y transformador. Cicerón es un importante pensador romano. La importancia dada a la disposición de las partes de un discurso, integrada por el éxodo, en la que el orador trata de ganar a su público. La narración, que es el arte de contar la historia, la demostración o presentación de los argumentos y el epílogo o conclusión del discurso. Su importancia en la teoría de la argumentación se resume en los siguientes puntos. A. El papel fundamental de la lógica, en la que ha sido el primer expositor sistemático, en tanto instrumento a todo conocimiento científico. La función asignada a la retórica, en tanto al arte auténtico del hablar y la facultad de considerar en cada caso lo que cabe para persuadir. Su teoría del discurso específicamente en las tres dimensiones. 1. Discurso deliberativo. 2. Discurso judicial. Y 3. Discurso demostrativo. La relevancia atribuida en el topoi o lugares comunes en los que el orador encuentra las bases o elementos de su argumentación. Antecedentes históricos y Aristóteles y Cicerón establecen las bases de la retórica y en consecuencia un modelo argumentativo nuevo, el cual será de enorme importancia para el discurso jurídico. El derecho como argumentación. El derecho se ejerce en dichos argumentos para ser válidos por el derecho positivo. Han de ser en su base razonamientos sólidamente estructurados, de lo contrario se caería en la falacia y con ello en la injusticia. La idea del derecho como argumentación va desde Aristóteles y Cicerón, por hablar de los clásicos, hasta Jales, Habermas y pensadores modernos. Iniciaré hablando del autor Theodor Bidwell y el resurgimiento de la tópica jurídica. La obra fundamental de Theodor es La tópica y la jurisprudencia, que fue publicada en el año de 1953, cuya idea principal consistía en plantear el interés que tenía para el derecho la reflexión de la retórica o la tópica. Theodor ubica a la tópica jurídica en función de tres elementos. El primero, en una técnica del pensamiento problemático. El segundo, y desde el punto de vista del instrumento con el que opera, en el lugar común. Y el tercero, la ubica como una búsqueda y análisis de premisas, dándole más importancia a la premisa que a la conclusión misma. Para Theodor, problema es toda cuestión que aparentemente permite más de una respuesta y requiere necesariamente un entendimiento preliminar. La descripción de Theodor hace del modo de pensar tópico en el derecho, que tiene sus ejes principales en las nociones de problema y aporía. La tópica es para Theodor una técnica de pensamiento caracterizada por orientarse al problema, de ahí que la defina como técnica del pensamiento problemático. El punto de inicio en esta teoría es un problema concreto, una situación de la vida real, un estado de las cosas que configura lo que Theodor llama una aporía, por lo que para él significa una cuestión ineludible respecto de la que no está marcado un camino de salida, pero que no se puede soslayar. En ese sentido,
sentido, se desencadena un juego o intercambio de consideraciones que constituyen lo que propiamente se denomina tópica o arte de la invención. Lo que la tópica pretende es dar orientaciones o indicaciones de cómo proceder en una situación a fin de no quedar bloqueado. La elección de los puntos de vista o tópicos que en cada caso se invocan no carece por completo de referencia regulativa o criterio selectivo, y la arbitrariedad y el desorden en la invocación de los tópicos existirían solo dentro del conjunto de aquellos que tales que a la luz del problema en cuestión aparezcan como admisibles o pertinentes, pues tanto los tópicos en particular como el tipo de interrelación que entre ellos se establece reciben su sentido del problema y en atención al respectivo problema aparecen como adecuados o inadecuados. La teoría de Theodore se opone a la idea de sistema y privilegia una técnica del pensamiento aporético en oposición a una técnica del pensamiento sistemático. Por último, es de resaltar que el mérito central de este autor no es el de haber diseñado un modelo o tejido paradigmático, sino haber descubierto un ámbito creativo para la investigación del derecho. En segundo lugar, voy a hablar de Chaim Perelman y su teoría de la nueva retórica. Chaim Perelman fue un abogado y filósofo de origen polaco y su obra fundamental se llama Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, publicada en París en 1958. Para Perelman, la lógica de los abogados no es un segmento de la lógica formal, debido a que los razonamientos jurídicos no se reducen a razonamientos lógico-formales. Para él, la lógica se deriva de la retórica y la argumentación jurídica es el paradigma de la argumentación retórica. Perelman señala que el derecho es discurso y la retórica nos da la clave para entender el discurso jurídico. Hay dos conceptos clave en la tesis de Perelman. El primero, el auditorio universal. Este está relacionado en cuanto a que la sociedad ingénere a ella se dirige con la finalidad de lograr su adhesión por el medio del convencimiento. Y el segundo es el auditorio particular, que es un auditorio concreto y determinado, en el que se integra la adhesión a través de la persuasión. El Tratado Perelman parte de una clasificación general de las técnicas argumentativas en dos grandes grupos, como procedimientos de enlace, donde se unen elementos distintos y permiten establecer entre estos una solidaridad, que pretende estructurarlos o valorarlos positiva o negativamente. El autor dice que existen dos clasificaciones de procedimiento de argumentación, de enlace y de disociación. Por cuanto hace la primera, el autor lo divide principalmente en tres nexos. El primero son los cuasilógicos, que se aproximan al pensamiento lógico, formal o matemático, y en su utilización pareciera que pretenden reducir la realidad a un esquema de pensamiento lógico formal o matemático. En segundo lugar están los argumentos fundados sobre la estructura de lo real. Estos se apoyan en los nexos de sucesión o coexistencia. Las relaciones de sucesión se apoyan sobre los lazos que existen entre los elementos de lo real en la medida en que presuponen la creencia en estructuras objetivas que no se discuten. Ejemplo de ellas son las presupuestas relaciones de causalidad. Si se introducen nociones como la intención, pasamos de inmediato a una argumentación basada en lazos o relaciones de coexistencia. Por último, se encuentran los argumentos que fundan la estructura de lo real. Estos son aquellos que a partir de un caso particular acreditado permiten fundar o instituir un precedente, un modelo o una regla general. Ejemplo de ellos son los razonamientos por medio del ejemplo o del modelo. Por último, el método de la disociación de la noción consiste en una transformación provocada siempre por el deseo de suprimir la incompatibilidad nacida de la confrontación de una tesis con otras.
ya se trata de normas, hechos o verdades, donde su objetivo es separar los elementos considerados de un todo. Esto es todo por cuanto hace a mi participación. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Doctor, buenas tardes. El tema que a mí me tocó exponer es la concepción de la argumentación de Stephen Toulmin de acuerdo a la estructura de los argumentos. Bueno, para Toulmin, el proceso de establecer un modelo argumental existe de acuerdo a 4 elementos, que es la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. La pretensión nos dice que significa el horizonte de inicio y devenir de un acto argumentativo, es decir, partir de una premisa y terminar en una idea. Por ejemplo, Pedro tiene derecho a recibir la herencia. Esto quiere decir que el marco argumentativo debe de ser terminado desde el momento en que inicias el argumento. Las razones deben de estar basadas en hechos concretos que desarrolla un sujeto determinado, teniendo que aportar enunciados generales y específicos para validar sus razones. Un ejemplo de un argumento con razones es: Pedro es el único hijo de Juana, quien falleció sin dejar testamento. La premisa nos dice que finalmente existe una razón mediante la cual Pedro tiene derecho precisamente a la herencia de la cual dejó intestamentaria la señora Juana. La garantía son reglas que permiten o autorizan el traslado de un tejido enunciativo a otro. Los hijos heredan a los padres cuando estos han fallecido sin dejar testamento. El marco normativo nos dice, de acuerdo a la teoría de Toulmin, que la garantía son precisamente aquellos argumentos que se realizan para dejar simplificado la garantía que puedes tener dentro de un marco legal. El respaldo presupone la garantía matizada, variando solo el tipo de argumentación. Eso quiere decir que el argumento debe de estar debidamente respaldado o fundado dentro de un argumento. Por ejemplo, lo es el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que nos dice que habla sobre el derecho de petición. El modelo de Toulmin explica desde el punto de vista lógico la estructura o el esquema, el cual responde a un texto normativo. Stephen Toulmin afirmó que los argumentos cotidianos no siguen el clásico modelo riguroso del silogismo. Para él, en una argumentación directa, un sujeto argumentador presenta explícitamente una tesis u opinión y expone una serie de argumentos o razones lógicas que deben desembocar en una conclusión que confirma la tesis propuesta. Eso quiere decir que desde el punto de vista de Toulmin, el marco normativo o el argumento debe de ser de una forma muy concreta, simple y sin ningún tipo de silogismo. El tema que también me tocó desarrollar y que les voy a exponer es la concepción estándar de la argumentación jurídica desde el punto de vista de Neil McCormick, una teoría integral de la argumentación jurídica. La idea central de McCormick es la explicación sobre la existencia de razones perfectas para explicar la conducta humana. Esto quiere decir que McCormick se basa desde 2 puntos de vista muy interesantes, que es la conducta humana racional y la conducta humana guiada por las pasiones. Desde el punto de vista de McCormick, el argumento o la argumentación está muy influenciada por el racionalismo y por la pasión, que esta segunda él la determina como la teoría de las pasiones. El juez, al tomar las decisiones, debe de separar la parte biológica, subjetiva, y la parte racional de los argumentos que se van a establecer. Eso quiere decir que desde el punto de vista de McCormick, la teoría de las pasiones está muy influenciada por el tema de los sentimientos. Los propósitos de su obra son 2: concretar y explicar la naturaleza de la argumentación jurídica. La concretación se especifica en justificar las ideas en abstracto del razonamiento práctico que tiene que ver con la opción humana. La
naturaleza de la argumentación jurídica se manifiesta a través del litigio y de las decisiones de casos jurídicos concretos. Esto quiere decir, desde el punto de vista de McCormick, que las premisas que nos llevan en un momento dado a un argumento deben de ser de forma concreta, explícita y sin ningún tipo de práctica que sea en un momento dado necesaria para poder transmitir un argumento. Desde el punto de vista concreto, desde el punto de vista de la argumentación jurídica, la cual se manifiesta a través del litigio, es muy distinta, porque esta sí tiene cierto silogismo, tiene que estar fundada, debe de estar motivada, principalmente cuando hablamos sobre jueces, sobre personal judicial, mismo que debe de estar sujeto a una argumentación de acuerdo a la posición jurídica en la que se encuentre. El desarrollo de su teoría está basada en el common law. Esto quiere decir que toma como punto de partida las resoluciones de los tribunales de Inglaterra y de Escocia. Esto quiere decir que al tomar como punto de partida la costumbre, él dice que de acuerdo a la teoría que él establece, estas teorías deben de contribuir mucho en el momento de la redacción de un argumento. La teoría de McCormick también nos dice que debe de ser descriptiva y normativa. La descriptiva se define como el estudio que se realiza a las resoluciones de un sistema jurídico con estilo particular de argumentar, y la normativa de ciertas reglas que se cumplen, que se dice que están realizando una argumentación justificativa y razonable. La descriptiva lo podemos tomar como aquellos argumentos que se realizan desde el punto de vista de una resolución judicial, y la normativa son el sustento de ese argumento no descriptivo. La función de McCormick desde el punto de vista de su teoría de la argumentación nos dice que puede ser persuasiva y justificativa. La persuasiva son aquellos argumentos que deben de ser lo más objetivamente posible, aun cuando se puedan realizar en un momento dado falacias dentro de un argumento, pero mismos que deben de encaminar a la persuasión de un público en general. La función justificativa nos dice que debe de ser argumentativa, que involucra los hechos probados, las normas jurídicas relevantes y consideraciones adicionales. Esto quiere decir que desde el punto de vista de la justificación, al momento de realizar un argumento, debe de estar debidamente fundado y motivado, tal y como lo hemos mencionado en los puntos anteriores. Como conclusión, Tolley toma como punto de partida la simplificación en la emisión de un argumento, y para McCormick debe de existir cierto silogismo que en un momento dado puede ser justificativo y en otro momento dado puede ser también influenciado por los sentimientos. Robert Alexy la argumentación jurídica como caso especial de un discurso práctico general, las reglas y las normas del discurso. Robert Alexy es un jurista y filósofo alemán nacido en Oldenburg en 1945. Su obra fundamental es Teoría de la argumentación jurídica. Su modelo emerge de una teoría de la argumentación jurídica práctica, que aplica luego a los saberes jurídicos considerando al discurso del derecho como un caso especial del discurso práctico general, es decir, de un discurso moral. Su intención no es elaborar una teoría normativa de la argumentación jurídica, sino elaborar una teoría analítica y descriptiva. Para Robert Alexy, un enunciado normativo es correcto si y solo si puede ser resultado de un procedimiento. Para Alexy, las reglas y las formas del discurso práctico implican diferentes pasos. En primer lugar, están las reglas fundamentales, que él las define de la siguiente manera. Ningún hablante puede contradecirse. Todo hablante puede afirmar lo que él mismo cree. Todo hablante que aplique un prefijo F a un sujeto A está en las mismas condiciones de aplicar de un prefijo F a un objeto A. Distintos hablantes no pueden usar una misma expresión con distintos significados. Posteriormente plantea las reglas
de la razón, las cuales las considera en las diferentes condiciones importantes de la racionalidad del discurso, de la siguiente manera: todo hablante, cuando pide fundamentar lo que afirma, a no ser que dé razones que justifiquen aquellas fundamentaciones que este mismo rechaza. Quien puede hablar puede dar razones en un mismo discurso, como son: todos pueden problematizar una aserción, todos pueden introducir una aserción a un discurso, todos pueden expresar una opinión, deseo o necesidades. A ningún hablante se le puede negar que puede utilizar un prefijo a o un prefijo b mediante la coerción interna o externa del discurso. El tercer tipo de la regla se denomina regla sobre la carga de la argumentación. En este caso, si se hace un inadecuado uso de las anteriores, se puede bloquear la argumentación. La cuarta regla se llama formas de la argumentación. En cuanto a este grupo, está constituido las formas de la argumentación específicas del discurso práctico. La quinta regla de la argumentación se le llama regla de la fundamentación, en las cuales se designan características de la argumentación práctica ordenadas a la regularización de la fundamentación. Y por último, Robert Alexy diseña una llamada regla de la diserción. En este parte de los hechos del habla que puede surgir obstáculos, en el cual se conducen a la elaboración de otros tipos de estructuración discursivas. Los argumentos a partir de los principios. En relación a los argumentos de los principios generales del derecho se puede decir lo siguiente. Se trata de una argumentación que toma como base los principios generales del derecho, en consecuencia de los actos del habla o enunciados vertebrales. Los principios generales del derecho son los principios más generales de la ética social, la ética jurídica, la axiología jurídica o el derecho en general, los cuales están considerados por criterios que expresan un principio específico en relación a los quehaceres o de la conducta humana. Por ejemplo, dar a cada quien lo suyo, o nadie puede ser beneficiado por su propio delito. Argumentar a base de principios es conocer más acerca de los principios generales del derecho. Formular argumentos tomando en cuenta los principios generales del derecho también implica una caracterización en cuanto a los saberes jurídicos, no solo de carácter normativo, sino en ética, axiología y de antropología y fisiología. Los argumentos en materia de hechos. Al momento de que se argumente en materia de derechos, se debe tener un conocimiento acerca de un hecho jurídico. Así, los hechos son aquellos acontecimientos o sucesos que entrañan el nacimiento, la transmisión o la extinción de un derecho y obligación, que implica la intervención de una voluntad interna. En este caso, podría ser el nacimiento o la muerte. Asimismo, existen hechos que indiquen el resultado de la voluntad del hombre en la que se hace producir las consecuencias jurídicas, por ejemplo, el caso de un delito. En conclusión, argumentar en función de hechos concretos supone conocer el contenido y la esencia de cosas y no únicamente quedarse a nivel formal.